Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Tetras, un programa semanal los miércoles de 9 a 10 de la mañana, y hoy traemos unos invitados muy interesantes, muy apreciados. Ellos vienen de Carrillo, Puerto Querétaro. Hasta estos momentos ha llegado Laura, aquí está a mi derecha, y estamos esperando la llegada de un compañero, Suriel, pero no alcanza a llegar todavía, en unos momentos se integra. Y le doy los buenos días también a mi querido amigo Sergio Becerril Calderón. Hola, ¿qué tal, Gonzalo Guajardo? ¿Cómo estás? Aquí, mira, ahora en Ciencias Políticas y Sociales, un escenario muy importante porque aquí está, pues considero el núcleo del análisis histórico, el análisis social y sobre todo la crítica a la información, la crítica a la política. Entonces vamos a compartir con maestros, estudiantes y con nuestra audiencia este programa para pues ver qué opinión tienen acerca del tema que hoy trataremos. Por lo pronto, Laura Romero Jiménez nos va a hablar de una problemática que se vive en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, ¿verdad? Sí, claro. Buenos días a todos. Muchísimas gracias aquí al programa de Tetras por darnos voz en esta situación que estamos viviendo en el pueblo de Carrillo. Ya se ha mediatizado este tema sobre el Parque Libertad, que es lo que nos trae aquí a este lugar. El Parque Libertad es un logro de la Asamblea General del Pueblo de Carrillo. La Asamblea General del Pueblo de Carrillo se constituyó con la organización de vecinos del pueblo de Carrillo y pues para buscar que se gestionen obras y mejoras en el pueblo. El Parque Libertad es muy emblemático y muy representativo de estas luchas porque fue una lucha que se inició desde hace 30 años. En ese entonces, la gestión se inició con la solicitud de la urbanización de la zona porque pues era una zona que no estaba urbanizada y que no tenía servicios. Pero además, discúlpame Laura, además de pedir la urbanización, también sucedía que el espacio que hoy denominamos el Parque Libertad estaba ocupado por una chatarrera. Y esto generaba un sinfín de problemas al interior de la propia población y desde luego ocupaban algunos trabajadores, y esto también daba lugar a una degradación de vida, justamente porque era una chatarrera, la gente alrededor de la chatarrera vivía en esas condiciones. Sí, efectivamente, todo este trabajo que ha hecho la comunidad para el bienestar de la población, pues efectivamente se le dio un permiso, un cambio de uso de suelo a una chatarrera enorme que generaba mucha contaminación. Eso pues obviamente era una afectación tremenda sobre todo para los vecinos que viven en esa calle, y pues se inició la gestión. Sí, pero la contaminación no era solo sonora, sino también había derrames de aceites, de líquidos que venían justamente de maquinaria descompuesta, vehículos, etcétera, que fueron penetrando al interior de la tierra hasta casi 1 metro de profundidad, lo que significa una contaminación también ambiental del subsuelo, de la poca especie vegetal que había allí, etcétera, y precisamente era la gran preocupación que afectaba a los vecinos.
Sí, efectivamente, después de 25 años, finalmente en 2015 se logra a través de un acuerdo de cabildo reubicar la chatarrera. Y en ese acuerdo de cabildo pues se reconoce efectivamente que en Carrillo pues hay un déficit de áreas verdes, así como de espacios para la cultura y la recreación. Entonces, dentro de los acuerdos de cabildo, después de una valoración exhaustiva y técnica, se menciona que esos espacios, ese espacio donde estaba la chatarrera, se tenía que destinar a la instalación de áreas verdes de recreación y la cultura para beneficiar y recomponer el tejido social. Y esto no se hizo de la noche a la mañana, quiero decir, la lucha implicó justamente la reorganización de la comunidad para poder precisamente convocar. Y me parece a mí, a menos de que tú tengas alguna otra perspectiva, Laura, que hubo un detonador clave para lograr justamente la reintegración de la sociedad, y fue el arte, y particularmente la música. Por fortuna, tenemos en Carrillo una persona que estuvo convocando a los niños desde muy pequeños para integrar una banda musical, y le damos la bienvenida justamente a aquel fundador y director que es Suriel López. Buenos días, Suriel. Buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos al presente. Soy Suriel López, el director del proyecto Vivace, un proyecto que se dedica a rescatar las tradiciones musicales de Carrillo, ya que era una tierra de músicos, de gente campesina que aparte de su oficio del campo se dedicaba a la música. Entonces eso es lo que se trata del proyecto Vivace, de rescatar esa tradición. Sí, y esa tradición que, repito, tiene gran fuerza convocadora porque justamente se dirige a los niños. Eso es lo fundamental, es una banda infantil, ¿sí? Sí, es y una banda entonces convoca a los niños, y por tanto los padres de familia se ven también involucrados para atender a los niños y atender el propio desarrollo de la banda, ¿sí? Y bueno, ahí es donde se van integrando Laura y Suriel, precisamente para buscar espacios concretos que les posibiliten un desarrollo más amplio a toda la población. Como bien decía Laura, una población de alguna forma abandonada que carecía de espacios verdes, y qué mejor que un parque a la hora de expulsar a la chatarrera. Sí, Laura. Sí, cabe mencionar que después de 2015 se inicia una gestión que dura aproximadamente 5 años para lograr que se realice ahí un parque, el Parque Libertad, que fue valorado y fue aprobado por diferentes instancias, y finalmente a través de un acuerdo de cabildo se establece presupuesto para que se realice el Parque Libertad en 3 etapas. Una primera etapa para una primera y segunda etapa para equipar el parque y establecer todas las zonas de deporte y recreación, y una tercera etapa donde se prometió que se iba a construir un auditorio. Es este auditorio que pues nosotros estamos reclamando porque nunca se concluyó esa tercera etapa, y pues para nosotros es indispensable, es necesaria la cultura, como lo acabas de mencionar. Sí, no solo no se concluyó esa tercera etapa, ni siquiera se inició propiamente, ¿sí? Sino que a cambio se está perfilando un redireccionamiento del uso del propio Parque Libertad, porque casi el 50% de la superficie se ha estado otorgando
justamente para la construcción de una perrera municipal. Sí, Suriel. Sí, bueno, es efectivamente cierto. Como dice Laurita, ese terreno se destinó para un auditorio y salones que, como este proyecto tiene sus necesidades, una de sus principales necesidades es un espacio donde puedan los niños realizar sus actividades musicales, como aprender, inclusive como presentaciones que también tiene la banda Vivace, la banda infantil Vivace. Y bueno, como dice Laurita, en el 2015 se destinó y pues no se inició y la verdad es que pues sí, o sea, es algo que pues nos quedamos tristes, ¿verdad? Los Vivaces, así nos llamamos. La familia Vivace se quedó triste al ver que pues no se pudo. Sí, entonces es algo que sí, yo creo que sí hay que darle peso, ¿no? O sea, también a la cultura y por ver que estos jóvenes niños, y bueno, cabe mencionar que también este proyecto ya tiene 17 años, cumplimos 17 años en diciembre, y bueno, cabe mencionar de que han salido muchas generaciones. Dentro de esas generaciones ya hay personas, papás, que incluso ya están pensando en mandar a sus hijos a este proyecto, darle vida también a este proyecto por generaciones de familias. Entonces, tenemos también jóvenes que están participando para una plaza en la banda del Estado. O sea, no es cualquier proyecto que viene y se va, ¿no? Realmente se está dando continuidad a eso. Sí, no es una actividad de entretenimiento, sino auténticamente de formación artística. Y entonces, ante este panorama, Laura, de todos los proyectos que se fueron impulsando desde Carrillo y su fracaso o aparente fracaso justamente por la modificación de los usos del suelo que se están dando en el Parque Libertad, ¿qué sigue? Pues nosotros hemos tenido la disposición de seguir gestionando y dialogando con funcionarios tanto del gobierno federal como de los tres niveles de gobierno para que atiendan la problemática de Carrillo, porque es evidente, o sea, que Carrillo está siendo asfixiado por la zona, por toda la industria, y pues es una de las zonas más contaminadas. Nosotros tenemos necesidad de recuperar áreas verdes porque esto representa para nosotros un despojo sistemático. La autoridad dice, o sea, pues que no se ha invadido el parque con esa obra que se está construyendo ahí, pero sí se invadió una parte del parque. Aquí lo mencionó el profesor Gonzalo Guajardo. Ahora solamente queda el 50% de toda esa área, porque ellos se han venido apropiando sistemáticamente de áreas que no corresponden a esa obra. Incluso gran parte o una parte de este 50% que ya se apropió el municipio ya lo había destinado el propio ayuntamiento para que fuera un espacio para guardar maquinaria o materiales de desecho, ¿sí? En lugar de buscar precisamente el desarrollo de un parque a beneficio de la sociedad, y argumentaban que es que como en Carrillo no hay niños, entonces podían hacer cualquier cosa con el espacio. Sí, efectivamente ha sido muy difícil la gestión con el gobierno municipal, que es la instancia competente, pero pues nosotros seguimos en el empeño para que recuperar las áreas verdes, que son muy importantes para este pueblo que se asentó desde hace más de 300 años, y bueno, que ha sido un pueblo donde la agricultura fue su modo de subsistencia, y bueno, pues era pues, un pueblo lleno de vegetación, de agua, y pues sí es preocupante la situación en que se encuentra el pueblo de Carrillo.
Bueno, pues realmente sí, o sea, es preocupante esa situación que no solamente se ha estado invadido con zona industrial, sino que pues ahorita nos acaban de quitar este pedazo de pulmón, podría decirse, precisamente porque Carrillo se está quedando sin áreas verdes. Y bueno, para mí pues sí también es preocupante, no obstante en la situación en la que quedó el proyecto, ¿no? Porque realmente, como dijeron, ese espacio se destinó, y si no mal lo recuerdo, fue en el gobierno de Marcos Aguilar, ¿sí? Entonces fue algo que yo sí pues estaba esperando, ¿no? Estábamos esperando con ansia la realización de ese proyecto, y creo que eso iba a beneficiar no solamente a pocos niños, sino a varios niños, y en esa zona principalmente, porque se podría decir que es el centro de Carrillo, ya que pues siempre el municipio siempre nos estuvo tratando de decir, no, pues está la Casa de la Cultura está muy lejos, ¿sí? Me decían, no, pues en la zona cultural que está en el Tintero, sí, pero pues pertenece al Tintero. O sea, realmente Carrillo necesita su centro cultural de desarrollo artístico, ¿no? Entonces, sí. pues yo creo que ahí sí nos dieron pues en todo, ¿no? Sí. Gracias, Suriel, por habernos ilustrado acerca de este aspecto de la importancia artística y para las familias en Carrillo. Gracias, Laura, por presentarnos tan puntualmente la problemática de Carrillo, que anda buscando justamente levantarse de un declive que se estuvo dando justamente porque se ocupó para la zona industrial. Pero, les agradecemos a ustedes, Gonzalo, dos. antes de que se vayan nuestros invitados, pero ¿qué piden ahora? ¿Qué quieren ahora? Y con eso cerramos esta entrevista. Pues nosotros desde que nos dimos cuenta que se estaba construyendo ahí una obra que no era el auditorio que nosotros pedimos, pedimos su reubicación, ¿sí? Porque es un centro de bienestar animal que muy más conocido por los vecinos como La Perrera municipal. Pedimos que se reubicara, porque además, o sea, nosotros creemos que no es el lugar apropiado, y pues el municipio tiene más áreas adecuadas para que reubicar esta institución, y que lo que ya llevan avanzado de construcción pues se destine al proyecto original, que es el auditorio cultural al que tenemos derecho los ciudadanos de Carrillo. Muchas gracias por su acompañamiento y por ilustrarnos. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo, y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo, y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo, y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo, y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo, y también un espacio en el que el auditorio y los conductores... Bueno, para dar entrada al siguiente tema que nos ha convocado para el programa de Tetras hoy, quisiera iniciar con la lectura del artículo 39 de la Constitución mexicana actual. Este artículo 39 dice lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Creo que es muy contundente el texto del artículo 39 para poner de manifiesto que el poder del país, el poder de esta sociedad radica precisamente en el pueblo. Sí, y bueno, esto a propósito de que el pueblo vota a su gobierno, pero también el pueblo quita a su gobierno. Entonces, estamos ya se autorizó por parte del Congreso, ya incluso hay decreto en el diario oficial sobre la reforma al poder judicial. Entonces, este tema ha traído mucha controversia política y además de mucha controversia jurídica, porque algunos argumentan interpretación, otros se ponen al literal a lo que dice el texto constitucional, y entonces hoy tenemos un invitado para aclarar y hablarnos sobre esta reforma al Poder Judicial. Sí, y este invitado nuestro desgraciadamente no puede estar de manera física aquí con nosotros, pero sí electrónicamente está invitado y va a participar. Él es el abogado Polo Ramírez, quien se encuentra en estos momentos en la Ciudad de México, y él tiene amplia experiencia desde donde habla justamente acerca de la importancia de esta reforma constitucional, donde coloca justamente al Poder Judicial de una manera, en una perspectiva diferente, en cuanto que se lo iguala al Poder Judicial al mismo nivel justamente que al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Es decir, nosotros votamos, elegimos cada determinado periodo, según el caso, a nuestro Poder Ejecutivo, a quien representa o encabeza al Poder Ejecutivo, lo mismo que a quien encabeza el Poder Legislativo. Pero sucede que respecto al Poder Judicial, parecía que no, como ciudadanos, no tenemos ni voz ni voto. En este sentido, justamente nos va a ilustrar el licenciado Polo Ramírez para orientarnos acerca de cómo entender esta reforma judicial. Muy buenos días, Polo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hacerle algunas preguntas. Sí, aquí está con nosotros también el maestro Sergio Becerril. Él y yo cada ocasión hacemos justamente este programa y por lo tanto, bueno, pues participamos de los mismos ímpetus y del mismo interés por oír lo que ahora tú nos vas a formular a partir de una pregunta del maestro Sergio Becerril. Pues lo que pasa en los medios, lo que sucede en el Congreso, lo que significa para el pueblo de México el ejecutar ya por decreto y por haber pasado a todas las instancias establecidas jurídicamente para una reforma constitucional, ¿estamos en posibilidades o existe esa posibilidad de que se pierda la democracia, Polo? No, de ninguna manera. Simplemente el presidente renuncia a su facultad de designar ministros de la Corte y la devuelve, como debe de ser, al pueblo. Así se estableció desde la Constitución de 1857, que establece que el Poder Judicial residiría en la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados y jueces de distrito. Los ministros serían designados por elección popular.
El 24 de octubre de 1857 se celebraron elecciones generales en las que Ignacio Comonfort resultó electo presidente de la República y Benito Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También resultó electo por elección popular Sebastián Lerdo de Tejada, sucesor de Juárez en la presidencia de la República. La elección popular de los ministros se mantuvo hasta que el presidente Porfirio Díaz decidió que era él quien debía designar a los ministros, sistema que en términos generales se mantuvo hasta antes de la presente reforma, debido a que así se impedía la llegada de ministros independientes e imparciales. Eso definitivamente no altera la forma de gobierno, no altera la democracia, no afecta para nada, simplemente le devuelve al pueblo su facultad de designar ministros. ¿Y por qué tanto temor a que se pierda la República en México, que se pierda la democracia? La oposición insiste en ese argumento. ¿Cuál es el motivo principal a tu juicio, Paul? El argumento, pues no tienen argumentos en realidad. Lo único que están defendiendo son sus privilegios, porque ¿qué más democrático que el pueblo elija a sus autoridades? En términos del artículo 39 que acaban ustedes de leer. Es una facultad irrenunciable. El pueblo es el que debe designar a sus autoridades. No el presidente de la República. La mentira confunde al pueblo. El tener la posibilidad de que el pueblo elija al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, son términos mayores, ¿no, Polo? Definitivamente sí, así es, pero en el Poder Judicial actual, bueno, vamos un poco antes, en 1994, en el primer mes de gobierno de Ernesto Zedillo, de un plumazo cesó a todos los ministros de la Corte, sin consultar a nadie, sin consultas previas, sin evaluaciones, sin nada, y discrecionalmente designó a los nuevos ministros que se redujeron a 11 nada más. Eso evidentemente no es democracia. Democracia es que el pueblo los elija. Esto significa, Polo, que en realidad estuvimos viviendo un paréntesis en el proceso democrático del país a partir justamente de los movimientos que se hicieron desde el poder del país, de la República, pero originalmente estamos más bien regresando a nuestros principios fundadores. Sí, definitivamente. El maestro don Daniel Cosío Villegas hizo un estudio de los ministros electos designados por elección popular en 1857. Y resultó que la gran mayoría de ellos no fueron políticos, no fueron gentes con relaciones, con contactos, fueron grandes legisladores, fueron legisladores de excepción realmente. No legisladores, juzgadores de excepción, ministros de excepción. Fue el caso de Ignacio L. Vallarta. Polo, disculpa, nos vamos a tener que ir a una identificación del programa. Regresamos contigo para saber si se va a perder la carrera judicial que tanto pregona. Sí. Así es, está bien. Gracias. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. También un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios. Bien, retomamos, Polo. A ver, coméntanos,
¿Qué dices? ¿Es un acto de venganza esto por parte del Ejecutivo hacia el Poder Judicial? No, definitivamente no hay ninguna venganza. Simplemente el presidente consideró que existían muchos vicios en esa corte. Había nepotismo y había corrupción. Entonces, los ministros no eran designados por sus conocimientos, por su carrera judicial, sino por sus conocidos y familiares. Tampoco fueron designados por concurso ni por carrera judicial, sino que era la designación discrecional del presidente de la República. Nada más. Así es que no hay ninguna venganza en eso. Venganza quizá la de Cedillo, que corrió a todos de un plumazo sin dar ninguna explicación. Sí. Entonces, Polo, ¿cuáles son las implicaciones que va a tener esta reforma al Poder Judicial para el pueblo? Decía que Daniel Cosío Villegas hizo un examen de las personas que llegaron a ministros por el principio de elección popular y demostró no solo su alto valor, sino también su independencia, tanto frente a los otros poderes como frente a la ciudadanía, a los partidos. El Poder Judicial estuvo lejos de albergar entes políticos, sino más bien llegaron a la Corte brillantes y excepcionales juristas como Ignacio L. Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, León Guzmán, José María Castillo Velasco e Ignacio Mariscal y otros más también. Así es que pues no hay ninguna venganza ahí. Devolverle su derecho al pueblo de elegir a sus autoridades no es ninguna venganza, ni es un acto antidemocrático. Sin embargo, la oposición, lo que ahorita podríamos llamar la oposición, Polo, considera que efectivamente ha sido agredida de manera lamentable. Fíjate cómo en la jornada del día de ayer, del martes 17 de septiembre, en la columna Dinero que dirige Enrique Galván Ochoa, dice lo siguiente: la reforma al Poder Judicial ya fue promulgada y publicada. No acatarla constituye una violación a la ley y representa la última gran derrota de la oposición. Y justamente me parece que esta es la perspectiva que asume la oposición para oponerse a la reforma. Hay otros detalles más u otros factores que enarbola la oposición, y es, por ejemplo, la pérdida de sus recursos cuando varios de estos jueces y magistrados han estado ganando más de 200,000 pesos al mes como sueldo. Sí. Y en ese sentido, bueno, la pregunta de Sergio de si es un acto de venganza del Ejecutivo contra el Judicial. No hay ninguna. La cuestión es esa, que el Poder Judicial en este sexenio fue verdaderamente autónomo, como no lo había sido desde Porfirio Díaz hasta Peña Nieto. Entonces acataban la voz del presidente. Ahora se convirtieron en parte de la oposición y todas sus sentencias estaban encaminadas a bloquear las decisiones políticas de Andrés López Obrador. Entonces estaban bloqueando todo. Todo como parte de la oposición. Entonces tenían que buscarse nuevos ministros verdaderamente independientes, que no fueran designados ni por el presidente de la República ni por los partidos políticos, porque también sucedía eso, que se les daba oportunidad a los partidos políticos de que se repartían por cuotas esos cargos. Ahora ya no va a suceder así. Ahora va a ser el pueblo el que elija. El pueblo, que dice la oposición que el pueblo no existe, por cierto. El 39 dice que el pueblo. A ver, Polo, me sugieres una pregunta más. Sí. ¿Están los mejores en la Suprema Corte de Justicia? ¿En el Poder Judicial están los mejores? ¿O están los más próximos a conveniencia de el PRIAN
o los partidos que históricamente estuvieron en el poder durante 82 años. Así es, definitivamente así es. Y son mayoría y imponen esa mayoría. Se quejan de que Morena impone su mayoría y ellos en la Corte imponen su mayoría totalmente. Sí, entonces la balanza se inclina en el Senado y con los traidores de los yunes. ¿Es así? Bueno, los yunes no están, lo único que hicieron fue votar a favor de la reforma, pero no son actores relevantes en este procedimiento. Entonces, ¿por qué la oposición los señala como traidores a la patria? Porque Imagínate. eran panistas y por consigna debían de votar en contra de la reforma. Pero que no Votaron debe de... a favor- El interés del votaron a pueblo. favor de la reforma y pues los consideran traidores. El interés del pueblo, ¿dónde queda? No les interesa. El respeto No a les la interesa. Constitución, ¿dónde queda? No les interesa a ellos, les interesa que conserven el dominio, el control de la Corte. Tener una apariencia de que los ministros actuales son independientes y son imparciales, lo cual es un rotundo mito. Bueno, siguiendo con el texto que publica Enrique Galván Ochoa en la columna Dinero de la jornada del día de ayer, él dice, aunque apachurrada, dice Enrique Galván Ochoa, aunque apachurrada, la oposición conserva el apoyo de la mafia del poder y de los expresidentes de la República, y pone entre paréntesis Salinas de Gortari, Calderón, Peña Nieto y Fox. Dice, los tres primeros, o sea, Salinas de Gortari, Calderón y Peña Nieto, se han refugiado en España por el temor a una improbable acción penal. El gris Cedillo resurgió como rebelde vía Zoom. Esto es, su rebeldía es electrónica meramente, ¿no? Y en ese sentido, yo me pregunto si aquellas personas que han salido a las calles para manifestarse en contra de la reforma al Poder Judicial son más bien o fungen allí como carne de cañón. Es decir, los principales interesados parece que no están presentes. Totalmente, sí son carne de cañón, pero hay que tener en cuenta otra cosa, el nepotismo dentro de la Corte. Del Poder Judicial en general, existen verdaderas tribus ahí, clanes enteros. Entonces, obviamente que mucha A ver, de la gente... Polo, ¿qué significa participando eso? Polo, ¿qué significa eso? Clanes, tribus en la Corte. que muchos ministros, muchos magistrados, muchos jueces tienen a toda su familia trabajando ahí. Bueno, que esa conveniencia, ¿no? Está bien. Es el nepotismo, es el nepotismo. Entonces, si corren a ministros, magistrados y jueces, los de abajo, los que entraron por esa relación familiar, temen quedarse fuera. 50,000 van a perder el empleo. No creo yo, no lo creo, pero es con lo que los mueven. Sí, es otra mentira más de la oposición. Es otra mentira de la oposición. Realmente la reforma judicial no tiene alcances laborales. Se refiere única y exclusivamente a la cúpula. Sí. Pero entonces a mí se me ocurre otra pregunta a hacerte, Polo, porque justamente la presunta condición de la reforma al Poder Judicial es la participación popular para la designación de jueces, magistrados y el poder cupular en general. La pregunta que me hago es, ¿no va a encarecer justamente los procesos electorales? Porque ahora se multiplica, es decir, hasta ahora estas cabezas, jueces, magistrados, etcétera, habían sido designados por unas familias o por voluntad de algunos jefes de las autoridades en el país, pero ahora al someterse a proceso electoral,
pues se va a entorpecer, a encarecer y a volver abrumador el proceso electoral. Probablemente sí se encarezca, pero la cuestión es elegir cómo deben ser electos los magistrados, los ministros, los jueces, por elección popular o por dedazo. La elección popular de los ministros se mantuvo hasta que Porfirio Díaz decidió que él era quien debía designar a los ministros. ¿Por qué? Porque así se impedía la llegada de ministros independientes e imparciales. Quien designa manda, y él mandaba, él designaba y él mandaba. Y así se conservó en el priato totalmente. Se pierde entonces otra vez. Habría que establecer el procedimiento a través de las leyes secundarias para instrumentar esta reforma judicial, o ya existe un procedimiento jurídico. No. Sí, falta por emitir las leyes secundarias, las leyes reglamentarias de estas disposiciones constitucionales. Entonces, esto hay que establecerlo a partir de ahora, ya. Sí, esa es la tarea a seguir, las leyes secundarias, sí. ¿Se escucha la oposición o no se escucha la oposición? Para la reforma constitucional, a todo lo largo del año hubo foros donde participaron todos los que quisieron participar. Fueron oídos todos, pero todos decían, ¿se necesita una reforma judicial? Sí. ¿Es urgente? Sí. Pero esta que propone el presidente, no. Bueno, ¿y dónde estaban sus propuestas de ellos? Nunca hubo propuestas. Bueno, la ministra Piña hasta hace una semana emitió su proyecto, ¿no? Cuando ya el procedimiento estaba por terminarse. Es decir, ese fue un intento por bloquear la expedición de la ley. Esto significaría entonces que justamente ante la pérdida de sus privilegios se convierte en motor para impedir el proceso de desarrollo de la democracia en México. Así es. Hay otra cosa. Primero, los ministros, en contra de lo que establece la Constitución, deciden no bajarse el sueldo. Segundo, deciden que todos los remanentes del presupuesto anual del Poder Judicial no se devuelven a la Tesorería de la Federación como debe ser, sino se envían a los fideicomisos. Es decir, manejan el presupuesto público como si fuera su patrimonio privado. Y con ese se dan pensiones multimillonarias. Tú hablaste de los fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? ¿O a qué te refieres cuando dices que los remanentes económicos con que cuenta el Poder Judicial y que no se gastan, no se invierten para lo que fueron designados, se van a los fideicomisos? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo el dinero que tenían presupuestado el Poder Judicial para el desarrollo de sus funciones, hubo partidas que no se ejercieron o que no se acabaron, hubo sobrantes en esas partidas. De esos sobrantes deberían de haber dado cuenta a las autoridades fiscales y devolver el dinero que sobró. En lugar de eso, creaban fideicomisos, fideicomisos que eran para garantizar otros ingresos a ministros, magistrados y jueces. Por eso se opusieron también tanto a la desaparición de los fideicomisos, porque hay muchísimo dinero ahí que a los únicos que benefician es a ellos. Pero nuevamente la pregunta, ¿por qué si tú estás hablando justamente de la cabeza del Poder Judicial, cuando hablas de jueces, de ministros, etcétera, por qué hay una oposición por parte de sectores amplios de la población justamente a la reforma? Es decir, ¿qué gana la población que se está oponiendo a la reforma si ellos no han sido beneficiados precisamente por estos remanentes o por estos sueldos estratosféricos? Bueno, es que la población no se opone. La población, el pueblo, apoya las reformas.
Quienes se oponen a la reforma judicial son los partidos de oposición y los grupos de poder económico. ¿Por qué? Porque la Corte como funcionaba pues les daba muchas ventajas. Ahí está el caso de Salinas Pliego. El ministro Luis María Aguilar escondiendo 8 meses el expediente de Salinas Pliego para que no se resuelva. Es decir, la gente adinerada, la que no pagaba impuestos, la que evadía impuestos o eludía impuestos, pues estaban felices con este sistema. Entonces, ellos manipulan a mucha de la población que se manifiesta. Mienten. Hay gentes que van de buena fe porque no entienden el problema. ¿Es legítima esta reforma constitucional, jurídicamente? Así es, sí, se dio todo el procedimiento constitucional establecido para la reforma de la Constitución. ¿Por qué argumentan que fue una reforma en fast track? No. Reforma en fast track la de Cedillo, que corrió a los ministros que estaban entonces, y en un mes, en el mismo diciembre en que él entró a la presidencia, se aprobó todo, sin consulta de nadie, sin nada de nada. La Cámara de Diputados la aprobó, la Cámara de Senadores la aprobó, las legislaturas de los estados lo aprobaron, todo en menos de un mes, en 21 días. Entonces, eso sí, una reforma fast track. Aquí la reforma se anunció desde principios de año y se convocaron a foros donde la gente pudo expresarse. Sí. Entonces, Polo, si jurídicamente es un procedimiento adecuado, siguió su curso legal, lo político, con todas las interpretaciones, con todo el análisis, con toda la acción mediática para intentar desprestigio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y para demeritar a los 36 millones de votantes que tuvo Morena y debilitar la fuerza de la 4T, ¿hasta dónde pueden llegar con esos ataques políticos? Pues es difícil saberlo, pero si han perdido todos sus recursos en casi 6 años, no veo por qué no van a perder ahora. Por ejemplo, hay muchos medios de defensa interpuestos ahora en contra de las reformas. ¿Quiénes interponen esos recursos jurídicos? En la mayoría de los casos son los propios magistrados del Poder Judicial. ¿Y quién va a resolver? El Poder Judicial, es decir, son juez y parte. Hay un conflicto de intereses. El Poder Judicial no podría resolver esa controversia porque tiene un interés directo en el asunto. Muy bien. Pero entonces me surge una pregunta. ¿Quiere decir que los trabajadores de segundo nivel o de tercer nivel dentro del Poder Judicial son incondicionales de jueces, de magistrados, de la Suprema Corte, o hay dentro justamente de este grupo de trabajadores personas que están a favor de la reforma? Esa es la pregunta que me interesa saber. Desconozco si haya trabajadores que estén a favor de la reforma dentro del Poder Judicial, pero lógicamente que debe de ser así. Ninguna institución es monolítica. Siempre hay grupos, siempre hay intereses, hay diversos actores ahí. Probablemente haya muchas gentes que estén a favor de la reforma, porque también estos trabajadores sufren el autoritarismo de los jueces, magistrados y ministros. Entonces, pues también no deben de estar muy conformes. Sin embargo, protestan pues por temor. Temen a las represalias de sus jefes. El regreso a la palestra de Ernesto Zedillo, Ponce de León, en la carta de García Luna,
en contra de Andrés Manuel, asociándolo con el narcotráfico, ¿qué efectos puede producir a este decreto de reforma de la ley judicial? Pues ninguno. Cedillo desapareció la Corte de un plumazo, sin motivos ni fundamentos. Sin más ni más los corrió a todos y designó discrecionalmente a los nuevos ministros. ¿Y entonces por qué insiste la oposición con ese tipo de argumentos? Para desestabilizar, en principio. Por defensa de sus intereses, y sí, para desprestigiar a López Obrador y para tratar de influir en la próxima presidenta. Claro. Mira, Polo, me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra llamada. Disculpa que te hayamos sacado de tus actividades y ahora te regresamos porque ya tenemos que cortar el programa, llegamos al fin de él, pero estamos muy agradecidos, tanto la audiencia y los seguidores de Tetras como unos servidores, te agradecemos tu participación. Fue muy aclaratoria la entrevista. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, que estén bien. Adiós. Hasta próximo. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Universidad. Gracias por acompañarnos.